En primer término, mi agradecimiento eterno a mi amigo Jaime Rivera Flores, al doctor Jaime Rivera, presidente del colegio del DF, al comité organizador, a toda la estructura del colegio del DF y a ustedes, colegas de México. Yo vengo de Argentina, un poco lejos, vivo en una ciudad que se llama Rosario, está a 300 kilómetros hacia el norte desde Buenos Aires, que es un poco el lugar más conocido, y trabajo en un hospital de emergencias, que es el hospital que nuclea todas las emergencias y los quemados de mi ciudad. Ahí yo hice mi residencia hace unos 18 años atrás, y les voy a mostrar algunas de las... Yo les soy honesto, ya hace 4 años, 5 que no hago más guardias, porque no, como trabajo mucho en la mañana, y este hospital se trabaja mucho de noche, entonces ya no era que me sentía viejo, pero me sentía con más dificultades para trabajar de día. Pero todo esto que ven acá, pueden estar o no de acuerdo, es una experiencia que yo hice cuando hice mis guardias, y ahora... Por ahí una por mes, no hago tanto como antes. Y Jaime me pidió que separemos este tema de la vía aérea en unos 45 minutos, ¿no? En 2 partes. Una, la que vamos a ver ahora, que es tratar de identificar cuando un paciente que tiene trauma tiene una lesión de su vía aérea, o sea, hacer el diagnóstico de que tiene un problema. La segunda es, si sabemos que tenemos un problema, cuáles son las causas que lo están ocasionando. Y por último, a partir de que sabemos un problema, sabemos quién lo causa, ofrecerle algo. Y esa es la mecánica con la que se trata la vía aérea en el trauma. Lo que pasa es que se trata de una manera bastante rápida. Bueno, esto deben estar ya cansados de ver alguna de estas estructuras. Esto es lo que propone ATLS, Primary Trauma Care y cualquier otro de los, estructuras educativas respecto de cómo se maneja un paciente en emergencias. Y puntualmente para el trauma, lo primero que se trata de conseguir, si no está presente, es una vía aérea, y es como que está casada o una novia eterna, es la columna cervical. Algo vamos a tratar de ella, porque debe cuidarse en la medida en que no sepa uno que tiene algún tipo de lesión. No, esto va para este lado. Ahí está. Bueno, si uno analiza un poquito, muy rápidamente, cómo habitualmente nosotros respiramos, lo que se llama el pasaje normal de aire. ¿Se ve bien ahí? Yo lo veo recontra claro. ¿Ustedes lo ven? Yo pues como me lo sé de memoria, pero el tema es que lo vean ustedes. Lo que se llama el pasaje normal de aire de la vía aérea o la vía aérea permeable, o sea, la situación en la que todos estamos transcurriendo en este momento, salvo algún dormido por allá atrás. Pero en general esto es lo que nos está pasando. Nosotros, los músculos de la respiración generan una presión subatmosférica, eso hace que la corriente subatmosférica ingrese a nuestro organismo o por la nariz o por la boca, después del descenso del diafragma, y el tórax se llene de aire. Si ningún elemento se interpone en este punto que está aquí, nada va a pasar y todo el mundo va a respirar tal cual como estamos respirando nosotros ahora. Ahora vamos a ver quiénes no respiran así. Y esto se llama vía aérea permeable. Los pacientes con trauma no están obligadamente a no tener la vía aérea permeable, pero sí algunos puede que les ocurra. ¿Y dónde ocurre el problema en el trauma? ¿Cuál es el fenómeno del conflicto de la vía aérea del trauma? Es muy sencillo de entender, está ahí. Este impacto que está así como destellante significa que absolutamente todos los problemas derivados de la vía aérea que estén vinculados al trauma van a estar acá. Anatómicamente van a estar posicionados ahí. Por eso las obstrucciones, los fenómenos que deterioran el ingreso del aire, fíjense que el aire se quedó detenido ahí, se llaman supraglóticas, porque todos los elementos obstruyen anatómicamente por encima de la glotis, o se llaman extratoráxicas, porque los elementos ocurren fuera del tórax. Entonces la obstrucción es alta por estar encima de las cuerdas vocales, o supraglótica o extratoráxica, y deteriora ese pasaje de aire que venía tan brillantemente andando como antes, pero como algo de aire siempre pasa, las obstrucciones en trauma se llaman altas y parciales, porque debemos diferenciarla de las altas totales. Las altas totales es como si yo pusiera acá un tapón. ¿Y qué diferencia clínica tiene? Un paciente que tiene una obstrucción alta total tiene una característica que puede ser muy asustadiza en su esfuerzo respiratorio, pero tiene una cosa muy clave y que uno tapándose los ojos puede descubrir, es que no hace ruido. Porque al no haber tránsito de aire, ni que va ni que viene, es un paciente que es silencioso. Estos pacientes son característicamente ruidosos. Uno de los elementos diagnósticos clave de la obstrucción alta parcial es el ruido. Es el ruido. ¿Alguno de los que estamos despiertos acá, estamos respirando y hacemos ruido? No. Los pacientes que respiran y tienen algún grado de obstrucción supraglótica o extratoráxica o alta, ya vamos a ver qué causas puede haber, tienen que hacer ruido cuando respiran. Y esa es una de las claves diagnósticas, así de fácil, el ruido. La respiración es ruidosa. Yo todavía no le agarré el cuento acá a esta cosa.
Entonces, ¿qué pasa cuando una persona comienza a respirar? Supongamos que esta persona comienza a respirar, pero tiene esa obstrucción que está ahí. Quedó claro anatómicamente, ¿es extratoráxica o es alta o es supraglótica? No sabemos qué lo está obstruyendo, si es un pedazo de alimento, si es un cuerpo extraño, si es sangre, no sabemos. Sabemos que algo lo obstruye y ese es nuestro diagnóstico. Cuando él comienza a respirar, su diafragma va a descender. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando su diafragma descienda, el aire que comienza a entrar a su organismo por la diferencia de presión subatmosférica que generan los músculos versus la supraatmosférica va a quedar detenido acá. Por ende, ¿qué esperan ustedes que haga el tórax de este paciente? ¿Que se infle o que se hunda? Lo más probable es que se hunda. Y eso es lo típico de una persona que ventila con un trauma en donde su obstrucción está acá. Y esto es la famosa respiración paradoxal. No es la respiración que recién muy brillantemente describió nuestro colega, que es el tórax que está independiente un segmento del otro. Esa es otra cosa. Eso es la separación de dos o más costillas, y él no lo aclaro porque lo explicó en forma brillante. Este es un fenómeno que ocurre, que a partir de la ventilación, del descenso diafragmático, de la actividad intercostal inspiratoria, ante la presencia de un fenómeno supraglótico obstructivo parcial, el aire se detiene en su inmensa mayoría y el tórax se hunde. Y esa es la característica con lo que vamos a ver respirar, yo le diría, de 100 traumatizados a los 100, o por lo menos a 99 de ellos. Vamos a ver si sale la película. Se me salió, pero se me salió de la pantalla. Acá está. Entonces, fíjense, cuando esta persona quiere respirar, miren lo que hace su sistema laringio, se tironea, su tórax se hunde, ¿ven el hundimiento torácico? Este es el típico patrón de ventilación alta obstruida. Y esto es lo que uno tiene que buscar clínicamente en el trauma, acompañado o no de lesiones externas, con sangre, sin sangre, con palos clavados por donde quieran, cuchillo, todo. Ustedes, este es el elemento que tienen que salir a buscar para decir, este paciente tiene obstrucción respiratoria alta y el foco o el elemento está acá. Este puede estar acompañado de un contexto adrenérgico, o un cortejo adrenérgico importante, taquicardia, sudoración, inquietud, temor, puede estar acompañado de coma o no. Digamos, la variedad con la que se presenta un paciente con trauma es tan extensa y tan inmensa que yo no podría describirle acá todas las situaciones. Pero lo que sí debe tener uno en claro es que esta persona no respira bien. Y si no respira bien se va a morir. Y si se va a morir todo el resto de la estructura del A, B, C y todo el resto de las lesiones que los doctores nos explicaron antes que saben resolver también, ni siquiera van a tener posibilidad de acceder a esa cuestión. Algunos de los elementos clínicos y semiológicos que pueden decir, bueno, acá hay una vía aérea inadecuada, es la cianosis, es la ausencia de CO2 exhalado si el enfermo está conectado a un equipo de neumo, como se llama, capnógrafo le decimos nosotros. Ausencia de mediciones espirométricas, pero esto es lo importante, el ruido del tórax, el movimiento, ¿vieron ese movimiento anormal? Los signos ocultatorios de obstrucción, la dilatación gástrica es difícil de diagnosticar en un paciente que entra en la guardia. Y algunos de todos estos cambios o todos juntos pueden a nosotros sugerirnos en ese contexto de que tenemos que identificar un problema. Y hasta ahora, en estos 5 o 7 minutos, solamente lo único que puedo hacer es decir, este paciente tiene un problema. A partir de que sé que el paciente tiene un problema, lo que tengo que tratar de descubrir es cuáles son las causas que lo llevan a ese problema. Y para eso me tengo que plantear objetivos. ¿Qué voy a hacer yo con este enfermo? ¿Esto es porque es cerca la Navidad? ¿Por qué es así tan que va y viene? Los objetivos primarios son... ¿Ven? No, en Argentina esto pasa tranquilamente, no se rían tanto. Entonces, el objetivo primario es identificar el problema. Yo te puedo decir a vos, te voy a operar una apendicitis, pero siempre y cuando antes haya identificado que no tiene una apendicitis, si no, uno no se lo puede ofrecer el tratamiento. Entonces, el objetivo primario es mantener permeable la vía aérea, si es que no está, o si está permeable, tenerla como tal. Protegerla, eso significa impedir de que el paciente se aspire. La aspiración y el trauma son unos hermosos y grandes amigos, siempre están jugando juntos en este juego. Y a partir de estos elementos que están acá, lo que puedo hacer, ya con una condición de protección y de permeabilidad adecuada, es oxigenar y ventilar. Y estos son mis objetivos primarios respecto de una vía aérea, sin tener en cuenta lo que es el trauma tórax, porque para eso estuvo el otro colega hablando muy bien. El hecho de que salvemos la vía aérea no implica que salvamos al enfermo, estamos lejos de salvar al enfermo, si por ejemplo el enfermo tiene un trauma neurológico o de tórax o un trauma que lo compromete hemodinámicamente. Pero sí es claro que la identificación, este es el primer paso que tenemos que dar para poder seguir con lo demás. Entonces, para saber todo esto, después de identificar el problema, ¿a dónde vamos a pasar? A causa. ¿Qué es lo que tapa al enfermo? ¿Por qué el enfermo respira así? ¿Por qué se obstruye? Y eso es el próximo paso que tenemos que dar. Siempre que tratemos la vía aérea en la guardia y en la emergencia, nos vamos a encontrar con una serie de socios, que yo les digo son socios todos malos.
Es como si uno pone un negocio, se asocia con 6 personas y los 6 personas le embroman. Estos 6 socios que tiene la vía aérea son todos malos porque todos juegan en contra de uno y juegan en contra del enfermo más que en contra de uno. Yo tengo mis residentes por ahí que me dicen, hacen una macana, entonces me dice, ay doctor, perdóneme, digo, mire, que no te va a perdonar el enfermo, yo sí te voy a perdonar, pero las macanas que no las perdonan son los enfermos, entonces hay que estar atento a todas estas cosas que ocurren cuando uno intenta, porque identificó problemas en la vía aérea, tratar por sus causas. Y vamos a ver la más común de todas, las obstrucciones. ¿Cuáles son las causas del trauma que obstruyen a los pacientes en vía aérea? Por lejos, las partes blandas, la lengua, la epilotis, la caída del hueso hioides, la relajación del aparato muscular superior o un conjunto de todas ellas. Y esta es una causa común a la población anestesiada, común a la población en coma, de causa orgánica o de causa metabólica, y obviamente común a la población de trauma. Lo que no es tan común a otras poblaciones, y sí es más típico de los pacientes con trauma, es la presencia de los cuerpos extraños y la distorsión anatómica del canal de la vía aérea. Ya la vía aérea se rompe, porque la agresión directa al cráneo maxilofacial rompe la vía aérea, desestructura la parte esquelética de la cabeza y del cuello y de las partes blandas y genera todos unos elementos que hacen a la obstrucción que no son comunes de las poblaciones de cirugías electivas, por ejemplo. Y el espasmo edema glótico como una cosa más rara. Para hacer un primer resumen, para mantener permeable la vía aérea, identificar la obstrucción, que siempre en trauma es alta y el fenómeno es parcial, ya sea en forma leve o grave, pero esa es la característica por la cual nosotros tenemos que ir siguiendo esta secuencia. Si revisamos las causas que tienen que ver con las partes blandas, miren este anciano. Este anciano entró con un traumatismo de cráneo, contuso, cerrado, entró en coma, no era diabético, no sabemos si él se había hecho una inconsciencia por su enfermedad metabólica, y se cayó y se golpeó por eso, la misma historia de siempre, uno no sabe si es el cuento del huevo o la gallina. El asunto es que el enfermo entró en coma, miren la lengua de ese enfermo donde está absolutamente caída para atrás, con un patrón obstructivo mecánico bastante claro de entender, y fíjense que lo que ocurría con este paciente era que ese canal de aire que una persona despierta tiene, lo pierde cuando toda la vía aérea se colapsa. El colapso acá puede ocurrir o por caída de la lengua, o por relajación de la epilotis, porque se relaja el aparato muscular suprayoideo, a través de la caída del hueso hioides, o por algunas otras partes blandas que pueden colapsarse y estar fallando. Los cuerpos extraños es una situación más típica del trauma, de los pacientes con traumatismos. Fíjense, esta señorita que se peleó con su novio y acá le dicen apuñalamiento, ¿no? Cuando es arma blanca, bueno, la apuñaló, esta es la entrada del apuñalamiento, él salió por la boca, esa es la herida que tiene en el labio superior, la chica tenía una intoxicación alcohólica tremenda, estaba en coma por eso. Y a los factores de obstrucción de las partes blandas que ocasionaba el coma alcohólico, en este caso para estas chicas, se sumaron los cuerpos extraños. Fíjense que le vamos agregando causas adicionales a los pacientes. Esta es una herida del piso de la boca que se resolvió muy bien, la chica se fue a su casa y no tuvo lesiones graves. Este, en cambio, es un paciente que tiene una lesión mediofacial tremendamente importante. Esto es un trauma directo a la región cráneo-maxilofacial. Si ustedes prestan atención, este enfermo tiene la cara muy ancha, tiene sangrado periorificial por la boca, ven, ese sangrado va por la nariz, por el declive. Y esto es lo típico de las lesiones mediofaciales, que se llaman lesiones de René, Lilly Lefort o lesiones de Lefort. No importa en este momento del enfermo si es Lefort 1, si es 2, si es Emile Lefort 2 más un medio de la 1, no es el momento de detectarlo, eso lo va a decir el cirujano maxilofacial y lo va a decidir la tomografía. Lo importante es entender acá que estos pacientes tienen una lesión mediofacial grave que tiene una asociación altísima a la lesión cervical y al trauma del cráneo grave, y uno tiene que intervenir su vía aérea en forma rápida. Este enfermo clínicamente se presenta con una cara muy ancha, fíjense. El segmento habitualmente cóncavo, convexo de la cara, se invierte y se pone cóncavo. Entonces la cara se pone hundida. Se llama cara en plato de sopa porque es muy ancha y está hundida, a expensas de que el segmento mediofacial está separado de los huesos del cráneo y está hundido para atrás. Tiene sangrado periorificial, otro de los elementos. Tiene una alta tasa de lesión cervical y de cráneo grave. Y si ustedes le cierran la boca al enfermo, van a ver que los dientes de abajo le quedan por encima de los dientes de arriba. Cierran la boca ustedes y fíjense qué dientes le quedan más adelante. Los de arriba, ¿no? No me van a decir los de abajo. Los de arriba. Bueno, este elemento se llama aposición dentaria y es la forma clínica de entender de que el segmento mediofacial se ha hundido. Y al haberse hundido, se hace una aposición dentaria. Trauma de cráneo facial grave, más sangrado periorificial, más coma, más aposición dentaria. Es un diagnóstico de una lesión mediofacial grave en el contexto de un trauma grave de cráneo. Si es Emile Lefort 1, 1,5, 2, 3, no importa. Porque eso no nos va a salvar al enfermo. Nos va a salvar al enfermo a entender de que este tipo de lesión y la presencia de este tipo de cuerpo extraño
Suma causas de obstrucción que tienen que ver con los tejidos blandos que se relajan, la presencia de los cuerpos extraños y la distorsión anatómica del canal. Acá la vía aérea no tiene una forma normal. Uno no espera hacer una laringoscopía y ver lo que ve habitualmente cuando hacemos la colecistectomía. Si el trauma está en el cráneo, la distorsión anatómica de la vía aérea puede que no ocurra porque está anatómicamente más arriba, pero sí se van a encontrar con esto. Ahora, quienes se creen que se encuentran con esto cuando el enfermo viene a la guardia, eso sí que se pueden ir olvidando, porque esto lleva 12 a 20 o a 30 horas desarrollarse. Esto que parece el ojo del oso panda y que es una señal indirecta de que la fractura de la base anterior del cráneo ha sucedido, ya para esta altura el enfermo tiene hoy día 5 tomografías hechas con el diagnóstico. Entonces no esperen ver esto en 5 minutos o esto que está acá. Esto es un líquido rojo oscuro con uno más claro que está por allí y esto es sangre que está bañada con líquido cefalorraquídeo, se llama el signo de la escarapela, o sea, 2 rojos de distinto tono. Señal de que hay una fractura mediofacial del área del peñasco, lateral al tímpano, y el enfermo ha hecho otorraquia y otorragia. Este elemento sí puede ser el diagnóstico temprano, pero bueno, la fractura de la base del peñasco es un elemento que se descubre con las imágenes. Acá tienen ustedes lo que es la distorsión anatómica de la lesión mediofacial y los trazos del Lefort. No importa en este momento de la guardia cómo son los trazos del Lefort. Acá tienen este paciente, acá tienen otro. Fíjense que este paciente lo intubé por la boca y por tener signos de lesión mediofacial severa, lo que hago es contraindicarle la instrumentación por la nariz. Entonces la sonda, que es nasogástrica habitualmente, en este caso las ponemos orogástricas. Y fíjense que le está evitando sangre. Acá puede haber 2 alternativas. La sangre que se tragó, lo más probable, o que tenga una lesión digestiva y esté evitando sangre por eso. Para el caso de él, la sangre que le había estado tragando. Si la distorsión anatómica causa obstrucción por los fenómenos que ocurren en el maxilar, también a veces son bastante complejos de resolver. Esto que está acá, que es una impactación de esta apófisis rota sobre la coronoides, lo que hace es trabar la mandíbula. Estos enfermos no abren la boca, pero por una disfunción temporomandibular mecánica. Entonces ustedes le hacen los hipnóticos, los relajantes, los analgésicos centrales, y le quieren abrir la boca para intubarlo y eso está mecánicamente impedido. Y eso es un grave accidente. Por ende, en los pacientes con trauma grave de la cara, tienen que manejar y manipular la capacidad de apertura de boca que tengan. Hay muchos trismus y dolores que impiden la apertura de la boca, pero que los anestésicos y los analgésicos lo bloquean, lo vencen. En este caso no, los fenómenos mecánicos no están vencidos. Esta es otra lesión peligrosa. Esto se rompe el hueso hacia un lado de la sínfisis y hacia el otro, y el aparato muscular suprayoideo lo distrae para atrás. Entonces la pera se regresa para atrás. Se llama fractura de Gamp. Este es un paciente que tiene una fractura de Gamp. Miren ustedes dónde tiene la altura de la pera respecto a la altura del labio superior. Ven que todo el sector este se ha disminuido, se ha bloqueado. Esta fractura es muy bloqueante. Y acá ya está intubado. Este enfermo tiene una lesión de Gamp, más una lesión mediofacial, más un trauma grave de cráneo. El maxilar puede desaparecer, como en el caso de la herida de arma de fuego, como en este paciente que vivió 2 días, y él se impactó sobre el piso de la boca, y fíjense que él perdió la hemiregión de su región mediofacial de este lado, y perdió todo el maxilar. Ahí se ve una parte del maxilar, ahí se ve la lengua. Paradójicamente este enfermo fue extremadamente fácil de intubar, porque se veía absolutamente todo. Y vivió 2 días y obviamente por el tipo de lesión que tenía falleció. Las lesiones en el cuello pueden ser otro problema. Herida de arma de fuego sobre un lado, que pasan la línea media y pasan y tienen orificio de salida en el ángulo interno del ojo del otro lado. Como este era un malandra, no le pasó nada. No tenía una herida transfixante en la zona 3 del cuello, que pasa la línea media y sale por el ángulo interno del ojo, y el tipo no tenía absolutamente nada de nada. Pero bueno, ocurre. Este era otro un tipo de arma que usa la policía en Argentina, que se llama las armas antitumulto, que son esas municiones, y el impacto más importante lo tenía en el cuello, como ven ahí, pero él tampoco tenía lesiones graves. De todos modos, como ven acá, esto es más para los cirujanos que saben calificar muy bien las lesiones que están en la zona 1, en la zona 2 y en la zona 3, los elementos anatómicos que se puede agredir en cada una de esas zonas. Y obviamente estas son las zonas más peligrosas y estas las menos. Como ven, esta era la época que no había cámaras digitales y él no se dejaba sacar fotos, le tuve que sacar como 7 fotos porque se me daba vuelta para abajo en la cara. Y ahí lo pude más o menos, agarrar. Los quemados es otro gran tema. Yo me voy midiendo el tiempo solito, tengo tiempo todavía. ¿Saben qué es Cocoanut? Cocoanut es un lugar que estaba en Boston y que el 28 de noviembre de 1942 se prende fuego, se incendia y se mueren en este accidente 492 personas. Segundo año de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, ellos tenían todo el Massachusetts General Hospital a full y todo lo que son ellos que andan siempre haciendo autopsia y biopsia y necropsia e investigan todo, deciden por la cantidad de muertos hacer
todas las autopsias y resulta que se encuentran que los que tenían fallecimiento, el trauma mecánico que habían sufrido en este incidente, a ninguno se les justificaba que hubieran muerto. No había trauma de tórax, no había lesiones pulmonares, no había lesiones vasculares, viscerales, ni neurológicas que digan por esto se murió. Entonces aquí nace lo que se llama la LIH, y es la lesión por inhalación de humo. Se empieza a detectar que todo lo que se quema, sea una cortina, el techo, la pintura, la madera o lo que fuere, genera productos de la combustión, y uno al inhalar esos productos de la combustión puede tener toxicidad o pulmonar, como se muestra acá, o toxicidad sistémica y hasta morirse. De hecho, esta gente se había muerto de eso. Obviamente el veneno más conocido es el nuestro monóxido de carbono, pero hay miles y miles de productos de la combustión que uno puede inhalar y hacer una toxicidad pulmonar o hacer una toxicidad en el sistema y terminar muriéndose sin que el trauma mecánico haya sido lo que lo mate. Estos enfermos que entran, por ejemplo, en este estado que tiene unos 20 minutos en el hospital, a las 24 horas puede aparecer algo que es así, que no parece absolutamente otra persona. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué tomamos en cuenta nosotros? La quemadura del pelo, del rostro, de los dientes. Acá viene otra que se va a hacer más clara. El esputo con carbón. Acá tienen, ¿ven? Quemadura de los dientes, la quemadura de los pelos de la nariz, de las pestañas. Todos estos elementos, en el contexto de un lugar en donde haya una alta exposición al calor, nos debe informar acerca de que el control definitivo de la vía aérea debe ser más precoz que esperado. Porque este paciente que hoy está así, en 7, 8, 10, 20 horas puede estar así. Y esto es un paciente inabordable bajo ningún método que se les ocurra de control de la vía aérea. Entonces, los elementos diagnósticos para controlar la vía aérea en los pacientes con traumatismos mecánicos asociados a las quemaduras son estos que se ven acá: el esputo carbonáceo, los dientes quemados, los pelos de la nariz quemados, los pelos de los ojos quemados, porque en una hora de evolución pueden tener en 24 horas de evolución una cosa de esta naturaleza inmanejable, ni desde el punto de vista quirúrgico siquiera manejable. Si sabemos, porque identificamos que hay causa, que hay un problema, entendimos las causas, la última etapa que nos queda es entender cómo podemos tratarlos. Y esta parte de la conferencia que termina hoy aquí, porque mañana vamos a hablar de algunas dificultades que aparecen en el transcurso del tratamiento. Jaime me pidió que yo los separe un poquitito, así que acá van a ver que faltaron algunos comentarios como el control de la columna cervical y la aspiración de los pacientes. Todo eso lo vamos a tratar de ir viendo mañana, que son algunas complicaciones que devienen en el tratamiento de la conquista de la vía aérea. Tratamiento de la vía aérea. Todo el mundo que se enfrenta a un enfermo de emergencia, sea anestesiólogo, dermatólogo, psiquiatra, lo que fuera, tiene que saber hacer esto. Tiene que saber hacer esto. Esto es una cosa para todo el mundo, porque es lo mínimo y lo básico que se puede hacer para que el enfermo no se muera. Después vendrán quienes son más expertos y quienes tienen más tecnología y más posibilidad de manejar cosas más avanzadas. ¿Qué es la vía aérea básica? Usar los auxiliares que todo el mundo tiene, en toda guardia, toda ambulancia y todo sector que recibe un enfermo con características de lesión de la vía aérea, y manejarlo, como dice acá, con una bolsa, una máscara y una válvula, o el circuito que puedan disponer, con las vías artificiales que son o nasofaringia, depende de lo que tengan. Y con eso, básicamente, van a tratar de, con los métodos más sencillos y con las manos, mantener la vía aérea permeable. Si ustedes consiguen eso, el enfermo por lo menos no se va a morir. Lo que no quita que el enfermo necesite vías más definitivas. Pero para eso, si ustedes están en condiciones de tomarlas y hacerlas, las irán haciendo, o buscarán la persona idónea y adecuada para que la estructura farmacológica que requiere la vía aérea definitiva y la estructura tecnológica y digamos lo que es la laringoscopía o todos los elementos que hoy existen, lo haga una persona que lo sabe hacer. La vía aérea definitiva está indicada, entre otras cosas, si el que la va a hacer la sabe hacer. Si no, ya hoy se discute mucho si realmente hay que intubar un paciente, si los que están no saben intubar. Entonces, maniobras de elevación del mentón, protegiendo la columna, como siempre. ¿Por qué elevar el mentón? Porque la lengua se inserta en la apófisis geni del maxilar inferior. Entonces, elevar el mentón implica arrastrar la lengua hacia arriba. Y si uno piensa que las causas mecánicas está interviniendo la lengua, es una excelente ayuda. Inmovilizar la cabeza, elevar el mentón, dejar el cuello neutro, investigar acerca de los cuerpos extraños que yo les dije, si son líquidos o si son sólidos, depende de lo que encuentren, deberán usar el material que corresponde para sacárselos de encima, y luego usar las vías artificiales, y después de todas estas maniobras básicas con las manos y sencillas, entonces recién aportar el oxígeno al 100% en ese momento. El oxígeno y el aire es muy haragán. Si ustedes no trabajan plenamente en pensar los factores que obstruyen y desobstruyen, el oxígeno no va a ir a la vía aérea, va a ir a otro lado, puede ir al estómago, puede escaparse por la cara. Entonces es muy importante atender a las maniobras de desobstrucción, interpretar las causas de obstrucción, usar las maniobras de desobstrucción y luego colocar el oxígeno en este momento del enfermo al 100%.
Acá lo tienen un poco resumidito: mantener la cabeza neutra, abrir la boca, revisar los cuerpos extraños o los elementos extraños, elevar el mentón, aspirar si los cuerpos extraños son de tipo líquido, removerlo con forceps si son de tipo de los sólidos, y de esa manera buscar la permeabilidad de un canal de aire en el contexto de un cuello quieto. Cuando el canal de aire está permeable y no hay elementos que molesten y ustedes están seguros, pueden ayudarse con las vías de Mayo, que se llaman o cánulas de Gebel o cánulas faringias, y entonces le aportan el oxígeno. Hay otros elementos, ahí tienen cánula de faringe, ventilar y oxigenar. La ventilación con presión positiva es un fenómeno discutido en el trauma, porque de hecho la inducción de secuencia rápida no la permite, por lo menos desde su protocolo. Y la ventilación con Selig tiene sus enamorados y sus personas que lo odian. Yo creo que es una maniobra que es útil, que vale la pena, pero bueno, hay mucho para discutir acerca de eso. Si con estas maniobras básicas no conseguimos dominar la vía aérea, o el enfermo requiere de vías aéreas más avanzadas o más definitivas, por ejemplo porque tiene que operarse, o por ejemplo porque básicamente no se lo puede sostener, entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, preguntarnos: ¿el enfermo requiere anestesia general? El cirujano dice: Guillermo, mira, hay que operarlo porque tiene una lesión visceral, está perforado, o tiene una lesión vascular abdominal y hay que hacer una laparotomía exploradora y yo no puedo esperar porque hemodinámicamente no está bien y la cuestión acá pasa por una cirugía. Entonces, la pregunta de que si tiene el estómago ocupado y el riesgo de aspiración pulmonar pasa a un segundo plano. Pero si obviamente esto es así, el enfermo debe ser idealmente intubado. La técnica con la cual idealmente debe controlarse es una intubación orotraqueal. Si hay una posibilidad de que el enfermo pegue el periodo de ayuno, en el trauma tiene muchísima polémica, porque el vaciamiento gástrico en el contexto del paciente con trauma tiene una impredictibilidad tremenda, aún en personas que no tienen historia de gastroparesia o enfermedad sistémica vinculada a la gastroparesia, ni a una enfermedad digestiva. El reposo, la descarga adrenérgica, el dolor, los opioides, y hay un montón de elementos que hacen que el vaciamiento gástrico en el trauma sea una cosa totalmente que sale para cualquier lado. Entonces, hablar de panza vacía y trauma es una cosa media que decir, ¿vale la pena esperar que se vacíe una cosa que no sabemos cuándo se va a vaciar? Si realmente la cirugía es necesaria, es muy polémico el tema, pero si la respuesta en definitiva es que no puede esperar por lo menos un ayuno de lo que se consideran las áreas selectivas, el paciente debe ser intubado también. Y en todos los pacientes que tienen cirugía de urgencia y emergencia debe considerarse el estómago lleno, porque tengan o no antecedentes de enfermedad gastroparética o digestiva, el trauma desmadra, dicen acá, ¿no? No sé si es grosero, ¿es grosero? Bueno, el trauma desmadra el vaciamiento gástrico, más o menos así. Porque una vez yo venía acá en un remis, Jaime, cuando estuve contigo la otra vez, y demoraba. Entonces el remisero me dice, lo que pasa es que se desmadró el tránsito. Y yo, ¿qué habrá querido decir este? Después me explicaron lo que era. La anestesia general, a la cual está sometida la inmensa mayoría de estos pacientes, sin descartar que hay algunas oportunidades que la anestesia regional es útil, significa que hay que intubarlos. Si uno revisa las indicaciones de intubación en general, fíjense que esto es un Glasgow Melora 8, puede ser por traumatismo, pero vamos a revisar más puntualmente las intubaciones que están indicadas en los traumatismos. Los pacientes en apnea, no hay duda, todos deben ser intubados y por la boca. Nada están haciendo nasales, ni a ciegas, ni con larga vista. La intubación de la apnea es por la boca, siempre. Los pacientes que tienen una escala de Glasgow de menos de 8 puntos. El Glasgow mide el nivel de la conciencia como un máximo, que es el que tenemos la mayoría de nosotros ahora con 15 puntos, y como un mínimo de 3 puntos. Una persona que no responde a órdenes en su escala motora no puede tener 6 puntos, puede tener 5 menos. Una persona que tiene los ojos cerrados puede tener 1 punto en su escala de valoración de visión, y una persona que no habla puede tener un punto en su escala de valoración verbal. Entonces ustedes suman 1 punto por el verbal, 1 punto por el ocular, 1 punto por el área motora, suman 7 u 8, y eso quiere decir que si tiene 8 o menos puntos en la suma, el paciente entra en coma. Y si ese coma lo llevó a un traumatismo, quiere decir que el coma fue traumático y tiene un traumatismo grave de cráneo. Y ese paciente debe ser intubado. Está definitivamente indicada la intubación. El trauma maxilofacial severo, en donde la desarquitectura de la vía aérea, como estuvimos viendo, no hay manera de sostenerla porque el enfermo se asfixia y por las secreciones no la pueden parar, tienen una indicación de intubación. Los quemados, estuvimos viendo también cuáles son los criterios de manejo precoz más que tardío de los quemados.
Los hematomas expansivos, cuando uno sospecha que hay hematomas expansivos por trauma contuso penetrante, uno debe entender que las vainas cervicales son inextensibles. Entonces la sangre va a tender a apuntar y a desviar la vía aérea y no a la inextensibilidad de las vainas cervicales. Y hay 3 estratos de vainas cervicales. Y alguno de los cirujanos lo puede explicar mejor que yo a eso. El shock hipovolémico de grado 3 y 4 es un shock que, dice, ¿por qué va a intubar uno un shock hipovolémico? Porque el shock hipovolémico produce un fenómeno de trastorno al transporte de oxígeno a la periferia. El enfermo puede estar, no tiene un problema prepulmonar, ni del intercambio gaseoso, porque nosotros intubamos al enfermo y resolvimos los problemas del tórax, pero si su gasto cardíaco es absolutamente inadecuado y su perfusión periférica es mala, su transporte de oxígeno a la periferia es malo. Y en pos de corregir, obviamente, la hipovolemia hacia la normovolemia, debemos asegurar la oxigenación a través de una intubación. Entonces, los shock hipovolémicos de alto grado, en un intento de mejorar la oxigenación tisular, en donde se supone que la falla es una falla de la perfusión y no prepulmonar o del intercambio, deben estar intubados para ayudar al contexto general del sufrimiento de la célula y del requerimiento de la célula de oxígeno. Y obviamente el requerimiento de anestesia general, en estos casos no hay mucho para discutir. Estos pacientes ya se los mostré, el trauma maxilofacial con sangrado activo, uno no imagina otra manera de manejar la cirugía de estos enfermos sin la intubación, aunque existen otros dispositivos. Los pacientes que tienen un alto riesgo de aspiración, uno podría dividir lo que es la intubación terapéutica de la intubación profiláctica. La intubación terapéutica es un enfermo que tiene una necesidad actual de oxígeno, por la razón que fuera, su célula está sufriendo carencia de oxígeno, si es porque la vía aérea está mal permeabilizada, si es porque no está haciendo un intercambio gaseoso igual porque su trauma de tórax lo está alterando, o pues si tiene una mala perfusión periférica y el transporte de oxígeno es inhábil, o alguna de esas 3 cosas, lo que nosotros debemos asumir, que esa célula sufre carencia de oxígeno y entra en deuda. ¿Bien? Entonces, ese tipo de intubación es terapéutica, nosotros estamos tratando un problema, pero si el enfermo no tiene ninguno de esos problemas, pero tiene un altísimo riesgo de aspiración, lo que vamos a hacer es prevenir que se aspire. Y uno podría decir, bueno, esto es una intubación que es más profiláctica que terapéutica. Y a veces ocurre en el trauma las 2 cosas. Los quemados estuvimos viendo. Este fue un paciente que entró en la guardia nuestra, 100% quemado. Vivió 4 horas, pobre. Él estaba alcoholizado y con su cigarrillo, se prendió fuego su cama, su colchón, y el fuego no se podía sacar. Nadie podía entrar a sacarlo, hasta que, bueno, pobrecito sufrió todo ese nivel de quemaduras. Y lo único que alcanzamos a hacerle, no yo, el cirujano de mi guardia, fue una traqueotomía, y yo le puse una vena subclavia y no pudimos más nada. Pobre hombre, vivió 6 o 7 horas. Estos sí tuvieron mejor suerte. Los hematomas del cuello, como les mostré, son pacientes que están candidatos a las intubaciones. Y en general, la mejor propuesta que existe hoy, o la que más uso yo, la que más me gusta, con la que más cómodo me siento, es la inducción de la secuencia rápida. Esta es la secuencia que no se las voy a describir porque ustedes la conocen exactamente bien. Hoy hay muchas formas de entender la secuencia rápida, hasta hay algunas que son sin bloqueadores, pero la secuencia rápida significa algo como lo que dice acá. Les explico esto un poquitito. Primero, la preoxigenación. Nosotros gastamos más o menos, o tenemos, mejor dicho, dentro de nuestro organismo, hasta 2.000 mililitros de oxígeno. Esa es nuestra reserva. Y nosotros gastamos 250 por minuto. Quiere decir que en un minuto gastamos 1.000 mililitros, la mitad de nuestra reserva. Quiere decir que en 2 minutos no tenemos más oxígeno. Quiere decir que en 3 minutos no vamos a estar acá. Entonces, esta es la forma en que está repartida el oxígeno en nuestro cuerpo, y el porqué de la preoxigenación en estos pacientes tiene mucho que ver con el análisis de esta cosa. Si nosotros preoxigenamos bien a nuestros enfermos, por ejemplo, a pacientes que son sanos, esta es la curva de riesgo, menos del 85%, y vemos que demora en desoxigenarse o desaturarse la hemoglobina casi 8 minutos una persona que es sana, pero una persona que es obesa, por ejemplo, demora la mitad o menos, o una persona que tiene una dolencia grave demora la mitad. Es claro que a este grupo de pacientes es obligatoria la preoxigenación antes de cualquier técnica de inducción que le planteemos. Entonces, la inducción de secuencia rápida exige obligadamente una preoxigenación, por eso que yo les mostré, para ganar tiempo durante el tiempo de, valga la redundancia, el tiempo de apnea que nos ocupe la intubación. Todo paciente con una CRF baja previa conocida, sea un embarazo, sea una hipertensión abdominal, sea un obeso, sea quien fuere, que tenga esta característica de capacidad residual funcional baja previa conocida, debe ser preoxigenado.
Todo paciente que tenga una presencia, una predicción de intubación o ventilación difícil, aunque en esta población es muy difícil de verificar, pero si tenemos la suerte de enterarnos, debe ser preoxigenado, y todo paciente de urgencia y con trauma debe ser preoxigenado. Y la idea de la intubación de secuencia rápida es una técnica diseñada para proveer condiciones óptimas de intubación, minimizando el riesgo de aspiración. Algunos de los temitas que vamos a tocar mañana, donde vamos a ver cuándo se complica un enfermo que estamos haciendo todo esto. Hay muchas formas de hacer esta inducción de secuencia rápida. Algunas son muy polémicas, otras están muy aceptadas, pero la mayoría constan de bloqueadores. Algunos defienden a las despolarizantes, otros defienden hoy al rocuronio, mucho, porque tiene una latencia parecida a la succinicolina. Otros son defensores de la succinicolina. El plano profundo de anestesia depende de la situación hemodinámica que tenga nuestro paciente. Y está obviamente contraindicado en una alta inestabilidad hemodinámica, que hace un replanteo farmacológico muy serio, si tienen la obligación de hablar de farmacología de la vía aérea en un contexto de inestabilidad hemodinámica. Acá hay que ponerse de acuerdo a ver qué se puede hacer. Las drogas que se pueden usar en el trauma son todas, yo creo, pero lo que es muy importante, en mi humilde forma de ver las cosas, es la dosis en la que van a usar las drogas. Hay casos en que han usado drogas muy buenas en trauma a dosis inusuales, y entonces, esta es cuestión de que en Argentina se dice mucho, esta droga es buena, esta droga es mala. Yo creo que las drogas no tienen catadura moral para ser buenas o malas. Lo que somos buenos o malos somos nosotros, que las indicamos mal. Porque una droga que es brillante en un contexto de buena indicación puede ser un veneno en otro contexto. Entonces lo que acertamos o desacertamos, lo bueno o lo malo de las drogas, somos los que operamos con las drogas y no las drogas per se. Yo no creo que haya una droga que no se pueda usar en trauma, amén de las preferencias que todos tendremos, pero el secreto es saber usarla en su momento y en su dosis adecuada. Por lo menos me parece a mí que es así. La intubación esotráquea ciegas es una de las reservas que hacen los médicos que dicen, en el trauma cervical porque mueve menos la columna, todo, pero habría que ver quién tiene una gran experiencia en la intubación nasal a ciegas. Yo no la tengo, creo que la mayoría de los colegas tampoco. Entonces, en una verdadera emergencia, hacer una cosa con la cual no se cuenta con experiencia es algo que es más para sacarlo que para tomarlo. Y después, obviamente, hay que tener técnicas alternativas para ayudarse. Tener previstos algoritmos de acción por si la intubación falla, cosa que puede ser. Estos son los ejes de la vía aérea de Benumov, que todo el mundo los conoce bien. La posición ideal para intubar un paciente es esta, que se llama la posición del sniffing o del olfateo. Sin embargo, los pacientes con trauma es mejor manejarlos con el cuello neutro, y eso nos impediría, teóricamente, no poder alinear el eje de la boca del paciente con los ejes de la laringe y la faringe. Sería un puntito menos de orden. Estos son los grados de visión laringoscópica, esto ya lo conocen muy bien, porque ustedes alineando los ejes podrían con su ojo ver mejor las cuerdas de esta manera. En el trauma es mejor quedarse en este punto intermedio, no tocar el cuello hasta que tengamos una plena noción de que neurocirugía o ortopedia nos diga de que no hay una lesión, que si manipulamos el cuello podemos o bien generarla o si está bien empeorarla. Y no hablo de una lesión vertebral, hablo de una lesión medular o vertebromedular. Algunos equipos especiales, como los equipos McCoy, podrían ayudar a algunas visiones difíciles como estos grados. De eso vamos a ver mañana. Y cuando la intubación sea difícil o complicada, cosa que vamos a revisar un poquito mañana, uno tiene dos caminos. Dice, bueno, a ver, yo quiero intubar y no me salió. Entonces puede hacer dos cosas. Puede usar elementos que faciliten la intubación que está siendo difícil, o puede reemplazarla por otra cosa. Sin embargo, en trauma es mejor intubar. Para eso deben tener algunos elementos que los ayuden a intubar o algunos elementos que les reemplacen la intubación hasta que consigan una persona más idónea y puedan ustedes conquistar su vía aérea definitiva. Los facilitadores son absolutamente conocidos, ya casi en desuso, pero le dan una forma y la forma que uno se le ocurra al tubo, en palo de hockey, lo que quieran. Se usan junto con el tubo. No hacen que uno no pueda hacer la laringoscopía, necesita hacer la laringoscopía, y se retiran apenas pasan las cuerdas. Uno no debe hacer un ingreso masivo del equipo adentro de la vía aérea porque puede dañarla. Y no es necesario visualizar la glotis. Una laringoscopía de grado 3A o grado 3B, uno puede poner a ciegas este elemento y pasar alguno de todos estos etiletes que están por aquí. Estos están viejos y en desuso, y estos son los que vienen ahora a dar un poco vuelta por todos los quirófanos, los varas de Ichman, Macintosh, o nosotros le decimos, en Argentina hay una marca que son azules y le decimos el palito azul. Pasando el palito azul, le decimos así. Y estas varas, que son de Frova, se llaman Giulio Frova. Giulio Frova es un anestesiólogo italiano, es el presidente de la Sociedad Vía Aérea Difícil de Italia. Diseñó un equipo similar, pero que tiene luz en su interior. Esperen que se me pasó sin querer.
acá está, que tiene luz en su interior y tiene un conector de 15, y uno puede hacer una especie de tirar un jet de oxígeno mientras está tratando después de pasar el tubo para hacer la intubación. Estos son los viejos estiletes que ya también, como yo les decía, están en desuso. Le pueden dar la forma y la angulación necesaria que quieran. Y esta es la vara un poco más de moda por el costo y la relación, digamos, efectividad y costo que tiene. Es un equipo que tiene 70 centímetros de largo, tiene una angulación de 30 o 40 grados en su extremo, con lo que tiene una indicación de paciente que se puede ventilar y tiene la laringoscopía de grado 3, que no revierte con las maniobras de manipulación, o sea, es un grado 3B, no un grado 3A, y la idea es, en el contexto de que se puede ventilar, es pasar esta vara, solamente ella, por debajo de la pilotis e intubar la vía aérea con esa vara, y luego, como una Seldinger, pasar el tubo. A ver si sale este, se los voy a mostrar. Esta no es una paciente, tenía un traumatismo, pero de tobillo, del miembro inferior. Y no quería que se le haga una anestesia regional porque había sufrido y qué sé yo qué otra cosa. Y tenía una vía aérea fea, para mi gusto. Y vamos a ver si carga el video, se los voy a mostrar. Esperen porque demora un poquitito. Ahí está. Entonces, lo que hicimos nosotros, ella era una paciente electiva, en realidad se le estaba por hacer una osteosíntesis de la tibia y del tobillo, algo así era. Tenía su ayuno cumplido, ya habíamos conseguido las osteosíntesis y todo. Lo que pasa que tenía en el examen físico, a pesar de ser delgada y tener una facilidad de ventilación como la que ustedes están viendo, fíjense que yo la puedo ventilar bien, tenía una micrognatia importante, tenía dientes, tiene sobremordida, esto estomatológicamente se llama sobremordida, un canal de trabajo de la vía aérea bastante pobre, la apertura bucal pobre, un espacio mandibular pobre, pero pobre yo, que ella no quería que le hagamos un bloqueo. Fíjense, ¿ven? Entonces le digo, bueno, como se ventilaba muy bien, cosa que cambia el rumbo de la anestesia en 360.000 grados y más también, entonces lo que hacemos nosotros es hacerle una laringoscopía. Esta enferma está anestesiada con citrato de fentanilo, 3 gamas por kilo de lo que pesaba, 2,5 miligramos de propofol y está con 0,1 miligramos de becuronio. Está en ayunas, tiene 8 horas de ayuno para sólidos, tiene 4 horas de ayuno para líquidos, es una SA1 y tiene algunos parámetros en el examen físico de la vía aérea difícil. Y no quería que le hagamos una anestesia regional. Entonces yo le hice una laringoscopía por ahí y tal como me la veía venir, el canal de la boca de trabajo es bastante pequeño, estoy haciendo una manipulación externa. El que filma parece medio borracho, pero bueno, era el único que había para filmar, ¿ven? Entonces le dije, préstame la cámara a mí, y ahí se ve perfectamente bien que es una laringoscopía de grado 3. O sea que ustedes ven solamente la epiglotis, no ven las cuerdas, pero la paciente se puede ventilar. ¿Dónde está el secreto de esta enferma? Sea en agudo o no, o sea, es que se puede ventilar. Si se puede ventilar, se pueden permitir ustedes estas cosas. El grado 3 puede corregirse a través de lo que se llama la maniobra de Burp, que se toma el tiroides y lo llevan hacia atrás del paciente, hacia arriba y hacia la derecha. Y eso puede corregir un grado de la visión laringoscópica. Cuando no ocurre eso, como en esta paciente, el grado se llama de 3B. Cuando ocurre eso se llama de 3A y lo lleva a un grado 2. Entonces uno no hace una intubación a ciegas. Pero para hacer toda esta cosa de manipulación y usar una vara, tienen que tener un paciente ventilable. Si no tienen un paciente ventilable, tienen que buscar un dispositivo que ventile. No hacer esto, porque todo esto es seguir perdiendo tiempo de intercambio. ¿Está claro cuándo está indicada una barra de esta? Esta barra está indicada cuando el paciente es ventilable y la laringoscopía es de grado 3A o 3B. Y vamos a ver que después me terminó yendo bien. ¿Ven? Perfectamente se ve bien la laringoscopía. Entonces lo que yo hago es intubarla con la barra. En los dedos uno percibe, cuando va pasando los anillos traqueales, sienten los dedos tic, 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 tic. Y aparte la barra tiene un stop, que es el stop carinal. Si uno se mete en el esófago, no percibe ese tic, 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 y se va la barra. Entonces, una vez que la barra está puesta a ciegas en la vía aérea, porque yo nunca vi las cuerdas, y la paciente era fácil de ventilar, lo que uno puede hacer es como una Seldinger, y muy suavemente pasar el tubo. Entonces se hace un control de la vía aérea que es atraumático, es suave, el enfermo no corre riesgos, se saca la barra, se infla el tubo y se continúa con la ventilación. Y esa es la indicación para este tipo. Esto se llama facilitación de la intubación. Una laringoscopía por sí sola, que no les consiga a ustedes la intubación, en vez de hacer fuerza y traumatismos y otros problemas, lo que puede hacer es usar facilitadores de la intubación. Esto apareció acá, yo no sé por qué. No fue mi culpa.
Esperen que se los vamos a llevar a donde estábamos. Ya estamos terminando, ¿eh? Yo creo que andábamos por ahí. Tengo 4 minutos todavía. Bueno, esta ya la vieron. No, esta no la habían visto. Pero de todos modos estamos ya sobre el final. Ahí está. Ahí están, las guías de Froba se las mostré. Es lo mismo que la vara de Eastman, pero tiene un canal para ponerle un conector de 15 y hacer lo que se llama, aunque sea una... En realidad con esto no van a ventilar, pero lo que se llama es hacer una oxigenación apneica, porque uno tira un chorro de oxígeno, mantiene la saturación mientras va pasando el tubo. Esta guía tiene ahí un mandril, ¿lo ven? Ese mandril se puede sacar y le hace mucho más flexible. Entonces también se puede usar para nasales difíciles, no solamente para las... ¿Bien? Y por ahí va el chorro de oxígeno. Después tienen los supraglóticos. Los supraglóticos son un equipo extraordinario, pueden hacer todas estas cosas, son sobre todo fáciles de poner, pero fáciles de poner en las vías aéreas normales. Entonces piensen ustedes que esto que estábamos viendo no eran vías aéreas normales. Se pueden usar las máscaras laringeas clásicas, o se pueden usar estos equipos que son muy prometedores, que son los Fast Track, que está mal escrito, va con una sola T, para tener un tiempo de ventilación y oxigenación y un tiempo de intubación después. Cuando uno tiene una primera laringoscopía y falla y una segunda laringoscopía y falla, este es el equipo ideal, porque con este equipo, con el componente máscara de este equipo, lo que va a hacer con el enfermo es ventilarlo, porque tu problema ahí es la oxigenación y la ventilación, no la intubación. El enfermo se va a morir por hipoxemia. Entonces, con este equipo se ventila. Ese proceso de optimización de la ventilación puede llevar 1 minuto, 2, 3, 4, 5, pero es ese proceso versus la tercera laringoscopía, sabiendo que fallaron con las otras dos. Con este equipo ustedes mantienen en plano anestésico con el gas al enfermo, lo oxigenan, lo ventilan y cuando lo tienen en ese estado óptimo, entonces lo usan como puente de la intubación. Y esa es la idea del Fast Track. Y es prometedor en la emergencia, ¿por qué? Porque la tasa de intubación inadecuada en la emergencia es altísima, porque los operadores no son hábiles. Intubación del bronquio derecho e intubación del esófago. Y lo peor es el trauma que hacen los médicos que no manejan los laringoscopios en los pacientes con estas características. Con Fast Track evitarían todas estas cosas. Otro tipo de extraglóticos, tubos laringeos, y si tubo tiene más o menos las mismas características o las mismas indicaciones. Ya aparecen los sistemas ópticos para usar fuera del hospital, un poco caro, $8.000, pero bueno, siempre hay uno que tiene plata en el grupo. Las técnicas transtraqueales son las vías de los... A ver, ¿quién adivina? Levanten las manos quienes dicen muchas vías quirúrgicas. Son las vías de los congresos, muy bien. Siempre las van a ver en los congresos. Y no la van a ver más en ningún otro lado que en los congresos. Sobre todo con toda la parafernalia que hay hoy para usar en la vía aérea. Cuando ustedes digan en una conferencia, a ver, levante la mano, pero no quiso una vez, uno nunca va a ver, como fue mi caso. ¿Quién tiene experiencia en una persona que se está muriendo en hacer una vía aérea quirúrgica? Nadie. Nadie. Entonces son vías de absolutamente última indicación y después que falló todo lo que yo les mostré. Conclusiones. Que me está sonando esa corneta que debe ser para mí, ¿no? ¿No? Porque yo voy 1 minuto me falta. Los pacientes con trauma deberían ser intubados. Sigue siendo la primera indicación. La opción de la secuencia rápida es muy buena. Es muy buena. Es muy segura si los operadores la saben hacer y manejan la farmacología de la vía aérea y entienden la relación entre la farmacología de ese momento y el estado hemodinámico. Es una situación muy buena. Los supraglóticos son alternativas espectaculares, pero no rinden en esta población. Yo soy un usuario acérrimo de los extraglóticos, pero en este grupo de pacientes no rinden. ¿Por qué? Porque los extraglóticos primero se colocan a ciegas. Entonces, una vía aérea que no tiene la anatomía normal ya tiene una desventaja. Segundo, la protección contra la aspiración que tiene de la fuente de sangrado nasofaringeo que tienen estos pacientes no es buena. Uno mete un extraglótico y mete sangre y mete de todo. Entonces, el rendimiento de este equipo es superior a esto. El margen de seguridad es menor, pero si uno no puede intubar, no tiene que destrozar el enfermo y transformarlo en no intubable, en no ventilable. Tiene que usar un equipo que rescate la ventilación. ¿Quién es el equipo por excelencia que rescata la ventilación? Un extraglótico. Sin duda, no hay mejor calidad para rescatar la ventilación en una emergencia, en uno un poquito se olvida de la intubación y piensa en que la célula está sufriendo, que usar un equipo que rescate la ventilación. Por eso la indicación es específica. Para las varas es una, para los extraglóticos es otra.
Los facilitadores son excelentes coadyuvantes. Si tienen dificultades para intubar, usen los facilitadores. ¿Cuáles son? Las varas azules, los palitos azules, varas de Ekman-Macintosh, los laringoscopios de McCoy o articulados, las maniobras de manipulación laringia, un segundo ayudante. Todo eso con el cuello inmóvil facilitan la intubación. Son excelentes en las vías aéreas difíciles, excelentes. Combinando esto con esto, van a conseguir intubar a la mayoría de los pacientes. Si no pueden intubar, esta sería una alternativa de menor seguridad, desde el punto de vista del rendimiento como dispositivo de la vía aérea, pero en ese contexto de paciente que no es tan intubable, aumenta la seguridad de la oxigenación y la ventilación. Y las vías quirúrgicas, como yo les dije, y creo que todos han coincidido conmigo, son vías aéreas de los congresos. Se consideran técnicas de rescate final. Todo esto que está acá tiene que fallar, todo, para que uno diga, lo voy a hacer no sé qué, con que no sé cuánto. La traqueotomía quirúrgica, si uno piensa en esa diapositiva que yo le mostré, que cualquier ser humano normal gasta 250 mililitros por minuto de oxígeno, y en 2 minutos o 3 se gastó su etapa, su cantidad de oxígeno, y uno va a hacer una traqueotomía porque ya erró todo esto que está acá, o sea que ya está sin ninguna reserva, y la va a hacer en 15 segundos, bueno, que la haga, pero que venga alguien a hacerla en 15 segundos. La traqueotomía mata al enfermo. No es que no está, está contraindicada. Está formalmente contraindicada. La única indicación de una traqueotomía de emergencia es la disrupción del complejo laringotraqueal, en donde todas las otras técnicas fallan. El resto del enfermo va a la muerte. Y tiene una indicación, en todo caso, después de una vía quirúrgica por punción, en donde ustedes pueden hacer oxigenación apneica por la punción y dar un espacio de oxigenación de 20, 30, 40 minutos para hacer una traqueotomía reglada, en todo caso. De otra manera, el enfermo se les va a morir. Bueno, muchas gracias. Esto es una imagen muy conocida en todos lados, en donde la vía aérea siempre se cree que está, como decimos en Argentina, está de joda, porque no pasa nada. Los enemigos de la vía aérea están siempre latentes. La vía aérea tiene el dinamismo que no tiene ningún otro elemento en la medicina, y que es que de un minuto al otro el paciente de blanco se pone en negro. Entonces, esto que está acá es para prestarle atención. La vía aérea del paciente con trauma requiere de una persona con mucha experiencia, con mucha dedicación y con mucho entrenamiento. Mañana vamos a seguir con lo que es algunas cosas complicadas sobre la vía aérea. Muchas gracias.